Mucho antes de que las pirámides se alzaran sobre el Nilo, antes de que Babilonia levantara sus célebres jardines, existió una ciudad que marcó el inicio de la historia escrita, Uruk. En las vastas llanuras de Mesopotamia, donde el Tigris y el Éufrates trazan surcos en la tierra, surgió este lugar extraordinario. Sus murallas, que según la leyenda medían más de 9 kilómetros de longitud, protegían templos colosales dedicados a dioses que encarnaban el poder y la fertilidad. Aquí nació la primera gran urbe de la humanidad, un centro de comercio, religión y conocimiento que daría forma a la civilización sumeria. Uruk fue la cuna de la escritura cuneiforme, un invento que cambiaría para siempre la manera de comunicarse y recordar. Sus calles vieron desfilar caravanas de mercaderes, sacerdotes, reyes guerreros y escribas que, con cañas talladas, dejaron en tablillas de arcilla la memoria de un mundo que todavía nos asombra. Hoy, entre ruinas polvorientas y fragmentos de templos, Uruk sigue contando su historia. Uruk, el sitio arqueológico conocido hoy como Huarca, fue una antigua ciudad del cercano oriente, ubicada al este del lecho actual del río Éufrates, en un antiguo cauce, ahora seco, del río en la gobernación de Mutana, Irak. Uruk desempeñó un papel preponderante en la temprana urbanización de Sumeria a mediados del cuarto milenio antes de Cristo. En su apogeo, hacia el principio del tercer milenio antes de Cristo, Uruk tenía una zona amurallada de unos 6,5 kilómetros cuadrados, estimándose su población entre 50.000 y 80.000 habitantes, siendo por lo tanto la mayor ciudad del mundo en esa época. Según la tradición sumeria, tal como se recoge en la cronología presentada en la lista de reyes sumerios, allí vivió Gilgamesh, héroe de una de las obras literarias más antiguas de la historia, el poema de Gilgamesh, y de quien se dice que construyó el templo de Eana y las murallas de la ciudad. Uruk fue probablemente el lugar de nacimiento del sello cilíndrico, así como del cálculo y la contabilidad. Precisamente en Uruk se ha encontrado una tablilla de barro con el primer uso del cero. Los restos más antiguos que se conservan de Uruk están datados entre el 5300 a.C. y el 4574 a.C. mediante la prueba de carbono 14. En Uruk se encuentran por primera vez tablillas de arcilla con muescas que demuestran la existencia de una contabilidad, lo cual puede interpretarse como un paso previo a la elaboración de la escritura. No se conoce con certeza hasta qué punto estaba jerarquizada la sociedad de Uruk. Se han propuesto varios modelos diferentes. Así, el arqueólogo checo Petr Charvat defiende que se trataba de una sociedad igualitaria, lo cual se demostraría, entre otras cosas, en el carácter abierto de los edificios centrales de la ciudad, alejados de ser palacios cerrados y rodeados de plazas y foros, recordando al aspecto de las polis griegas posteriores. Otros autores, como Pollock, defienden que el gobierno de Uruk era autoritario y que la supremacía de ésta sobre el resto de regiones fue lograda mediante la fuerza. De acuerdo con la lista de reyes sumerios, Uruk fue fundada por Enmerkar, quien trajo la sede real con él desde la ciudad de Eana. Otros reyes históricos de Uruk incluyen a Lugal-Sagesi de Umma, quien conquistó Uruk, y Utuk-Engal. Según el mito sumerio de Enki e Inanna, en acadio Ea e Ishtar, el dios del agua Enki, una de las deidades más importantes, ocultaba los me, que eran todas aquellas formas de conducta y usos sociales necesarios para el funcionamiento del mundo. Pero Inanna, diosa del amor y de la ciudad de Uruk, quiere llevárselos a su ciudad.
para ello viaja en barca hacia el Apsu, el hogar de Enki, y lo emborracha en la fiesta de bienvenida que éste le prepara, tras lo cual se lleva los Me a Uruk, desde donde se difunden. La Biblia hace referencia a Uruk en numerosas ocasiones. En ella se atribuye su fundación a Nimrod, del cual se dice que Uruk fue la segunda ciudad que fundó después de Babilonia, Génesis 10:10. En Esdras 4:9-10 hace referencia a un exilio de las gentes de Uruk. Las gentes de Uruk, de Babilonia y de Susa, es decir, los elamitas, y los restantes pueblos que el gran Asnaper deportó y estableció en las ciudades de Samaria y en el resto de Transeufratina. La construcción de canales fue una innovación crucial en Uruk, facilitando la comunicación y el comercio a través de vías fluviales. Estos canales, conectados al río Éufrates, no solo permitían el transporte de mercancías y personas, sino que también eran esenciales para la agricultura, asegurando el riego de los campos y el suministro de agua a la población. Los canales no solo mejoraban la comunicación interna, sino que también conectaban a Uruk con otras ciudades y regiones, facilitando el intercambio cultural y comercial. La infraestructura hidráulica de Uruk fue un modelo a seguir para otras civilizaciones mesopotámicas que adoptaron y adaptaron estas técnicas para sus propios contextos. La capacidad de manipular el entorno natural para satisfacer las necesidades humanas es un testimonio del ingenio y la adaptabilidad de los habitantes de Uruk, quienes sentaron las bases para futuras innovaciones en ingeniería y urbanismo. El sello cilíndrico, otra innovación cultural de Uruk, desempeñó un papel crucial en la identificación personal y la autenticación de documentos. Estos sellos, grabados con intrincados diseños, se utilizaban para imprimir imágenes en arcilla, actuando como una firma personal que garantizaba la autenticidad de las transacciones y los acuerdos. El uso del sello cilíndrico refleja la creciente complejidad de las relaciones sociales y económicas en Uruk. A medida que la ciudad se expandía y las transacciones comerciales se volvían más frecuentes, surgió la necesidad de un sistema que asegurara la integridad y la confianza en los intercambios. Los sellos cilíndricos no solo cumplían esta función, sino que también eran objetos de arte, reflejando el estatus social y la identidad cultural de sus propietarios. Aunque la ciudad alcanzó su apogeo durante el tercer milenio antes de Cristo, comenzó a perder población y relevancia hacia el final del período dinástico temprano. Factores como las invasiones, los cambios climáticos y las transformaciones culturales contribuyeron al declive de Uruk. Sin embargo, Uruk no fue completamente abandonada. La ciudad mantuvo su ocupación hasta el siglo III después de Cristo, aunque su importancia política y económica disminuyó. A lo largo de este tiempo, Uruk continuó siendo un centro religioso y cultural, preservando su legado a través de los templos y las tradiciones que sobrevivieron a lo largo de los siglos.